Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre el Standard Poor's 500 con el ETF, el SPY. Podríamos analizarla con SPX también, tal como habíamos previsto. Entonces, sí, efectivamente, era esa entrada de liquidez por pago de impuestos, que seguramente vimos esa bajada del mercado y luego pues se recuperó bastante bien y luego pues con el de la Reserva Federal, la FOMC, más el discurso de Jerome Powell, hizo que tuviéramos este alza, este momentum ya de 4 días alcistas que ven, como ustedes lo pueden ver claramente. Pero como usualmente nosotros colocamos las banderas, aún hay, digamos, ciertas alertas o hay ciertos conceptos que debemos tener presente. La primera es que efectivamente, por ejemplo, en nuestro caso, ha rebotado el VWAP del año. Este es el color azul que ustedes ven acá. El VWAP sale de aquí, el del inicio del año. Ahí está, ¿cierto? Es un indicador muy válido si lo utilizas. Este es el inicio del año. Aquí en las plataformas usualmente tiene YTD, quiere decir Year to Day. Para que lo tengan presente, es una herramienta muy útil para los que quieran usar. Y haberlos anclado, es decir, desde qué punto estamos analizando esto también es importante. Por ejemplo, haciendo este mismo ejercicio podemos anclar esto en el alto histórico de Standard Poor's. Entonces, muchos pudieron ver que hace ya unos días, cuando estaba luchando sobre las 50, pueden observar que era por encima del promedio móvil 50, que era por encima del VWAP de alto histórico, lo cual quiere decir que para ese entonces el soporte se convierte rápidamente en promedio móvil 50 y en el VWAP. Algunos utilizan solo medias móviles, como usualmente hacemos en CDI, pero pues esto nos da una guía mucho más clara hacia dónde vamos, ¿no? Una vez definido este tipo de escenario, podemos hacer muchísimas otras cosas si entendemos cómo utilizarlo. Otras veces utilizamos, por ejemplo, los perfiles de volumen. Básicamente son como murallas o muros. En vez de estar los volúmenes en el piso, están en la parte horizontal y lo importante es entender de que a veces esos huecos o esos picos que se producen son zonas que podrían ser zonas de target o resistencias. Ahora, por ejemplo, pueden ver claramente que estamos arriba. Si yo voy a borrar todo, observen dónde estamos y yo voy a borrar el precio para que puedan observar un poco sobre cómo funcionaría, ¿no? Estamos aquí y ustedes pueden ver cómo hay una barra de volumen, de perfil de volumen. De hecho, el PPOC, el de control, está aquí abajo, o sea que lo correcto es que vaya a ir a buscar esa zona, pero eso no quiere decir que siempre es así, pero ahí lo tienen. Es decir, esta zona de volumen hay mucha, digamos, liquidez. Cuando llegue a esa zona, entrarán muchos compradores o activará el algoritmo de los vendedores, quién sabe, pero es una zona clave, eso es lo que quiere decir. Es como entender por qué hay volumen. Hay mucha transacción técnicamente, eso es lo que quiere decir este tipo de herramienta. Es importante contar las velas, ¿cierto? Entonces va, por ejemplo, es como entender ese proceso, es como unir todo esto. Entonces veamos, dos herramientas. Una, la más clave, es la VWAP. En este caso no es el anclado, sino es el promedio de volumen y precio durante todo el tiempo. O sea que el precio que ustedes ven que pasa por ahí, yo los voy a dejarlo marcado. Mira cómo rebota sobre esa zona. Por ejemplo, aquí una vez que desfallece sobre esa zona cae y entonces vamos a mirarlo. O acá, por ejemplo, cuando sale muy fuertemente como si fuera un cohete hacia el techo. Entonces vamos a ver esto en diferentes temporalidades para que vean que no cambia, ¿sí? Eso es lo que quiero que observen en este momento. Entonces voy a ponerlo en 2. No ha cambiado. O sea, ustedes miran en 2 minutos y es exactamente, pero es porque es 2 minutos. Dije, no, entonces pongámoslo en 5. No ha cambiado. Ahora coloquémoslo en 15 y se ve claramente la estructura de las velas. Una grande, un rebote, una que destruye. Miran así y miran el de 5 minutos y luego miran el de 1 minuto. Claramente ustedes pueden decir, claro, ahora ya entiendo. Entonces, ustedes ven la estructura, yo todavía no entiendo por qué a la 1 y pico cayó. La única cosa que se me hace es por la estructura de precio. Hay ciertas zonas que tú no sabes o que podríamos eventualmente sospechar de que en esas zonas muchos incluyendo market maker o fondos, tenían órdenes algorítmicas ahí. Entonces, a veces cuando no hay noticia, no hay nada y simplemente cae, no habló nadie, no dijo nadie, no pasó nada y cae así. Yo lo único que pienso es que esa caída de ayer es debido a algo que tiene que ver con eso. Cuando sucede ese tipo de cosas, por ejemplo, usualmente me encanta colocar una línea ahí porque ahora ya se revelaron, no sé si me hago explicar. Ok, ya sé que en esa zona está. Es porque seguramente no lo habías notado, pero mira, es raro que sin ninguna razón llega a una zona y cae, ¿no? Es que no es una caída normal.
piénselo, es una caída de casi 0.4 puntos en SPY, que eso es bastante. Lleno el gap y continuó cayendo y no logró levantarse. Me parece interesante e importante ver ese tipo de patrón, sobre todo porque al ver eso, al que haya una resistencia, es lo que a un swing trader o un micro swing trader daría ciertas razones para decir, abro una posición de put para mañana. Por ejemplo, voy a colocar, aquí estamos en una hora, mire lo lejos que estamos. Si llega a producirse ese tipo de fenómeno, para mí un poco arriba de mi estructura, pero se hizo. Por ahora todavía, por ejemplo, para mi estructura sería una ruptura, confirmación para continuación de rebote. O sea, le queda muy poquito, el 1% para alcanzar el alto histórico. Esta semana, aunque no hay unas noticias claras, pero para la siguiente tenemos los datos de inflación. Entonces, ¿será que están esperando ese catalizador o ese salsita que hace falta para que el mercado explote para un lado o para el otro lado? Entonces, digamos, ¿qué pasaría si la inflación sale caliente o la inflación sale fría? Puntos para entender. ¿O qué pasa con lo que yo siempre les digo con los bonos? En este momento, ¿qué está sucediendo con los bonos? Una de las cosas que siempre debemos estar revisando es el TLT. No sé si ustedes estaban pendientes, pero a nosotros nos gusta mucho operar en TLT cuando hace este tipo de estructura. De hecho, ya se dio el movimiento, 2 gap up arriba, ya es mucho decirlo. Aquí tal vez no funcionó, aquí sí, ¿cierto? Así es como muchas veces sucede en el mercado cuando hay esta estructura de cambia los bajos a altos. Entonces, cuando cambia la estructura de los altos más bajos a altos más altos, ¿no? Empieza a cambiar. Aquí, aquí, acá, acá, ya cambió. En este tipo de estructura, y además porque te da una guía, por ejemplo, una de las cosas que usamos nosotros, que son la nube de Ichimoku. Entonces, ya en esta parte, tú puedes tomar una decisión, o inclusive acá, puedes empezar a tomar una decisión a partir de ahí. Eso es lo que se llama ideas de especulación. Bueno, ya que entendí eso, si ya habíamos hecho esta estructura de entrada en TLT, si yo hago el ejercicio de haber entrado hace unos 3, 4 días por haber entendido el cambio de estructura, el mercado, etcétera, ¿cuánto me hubiera hecho? Porque a la final nosotros hacemos esto para ganar dinero, ¿sí o no? No por tener razón. Muy bien, entonces SPY, si miramos así, ahora que tienen los VWAP, que se puede ver el anclado del alto histórico, una estructura válida sería, por ejemplo, un retroceso ahora entonces a 50 o un retroceso a esta área donde hay un perfil de volumen que potencialmente el cierre, ¿no? Que es justamente donde está ahora. Vamos a ponerlo con horario extendido para que se vea. Si ven este gap que hay acá, justo está ahí descansando, seguramente ese es el pullback que está requiriendo inclusive un poco más hasta la zona azul o la SMA 50 para buscar un potencial rebote. La estructura se ve bastante bonita, que es que está muy cerca del alto histórico. Estuvo a 1.4 de lograr y en este momento, pues estamos, en este momento, justo momento, estamos a 2% debajo. Entonces podría eventualmente retroceder un poco más y ahí buscar una zona de resistencia. Entonces nadie sabe lo que va a pasar, pero está bastante interesante. Las zonas que le hemos dibujado, las estructuras de perfil de volumen, todo como que tiende a coincidir. Aquí está el pico del volumen y aquí está el valle, ¿no? Entonces podría llegar hasta acá, que es la misma SMA 50. Entonces todo esto es válido y podría inclusive caer más a la zona de VWAP. VWAP seguramente continuará así. Ahí está súper interesante, súper bonito el mercado, solo como para que lo revisen. Ya después pues será muy similar QQQ, DIA o IWM. Vale la pena revisar el petróleo, ¿no? Yo quiero que veamos que ahora cobre y petróleo, cobre caía menos 1%, petróleo también caía, entonces atentos, ¿no? Muy atentos porque es una estructura de lateralización, o sea que si cae, podría inclusive buscar más zonas de más caída, también pueden diseñar estructuras como para que esperar que llegue ese tipo de zona y puede ser una consolidación, una zona donde está comprimiendo, cada vez la volatilidad va cayendo para una explosión, o sea, todo eso hay que analizarlo porque hay diferentes escenarios, puede ser cualquiera, y en el tema del petróleo, como ya habíamos estructurado desde antes, sigue en continuación de caída, ¿no? Entonces, esto hay que siempre sumar el WTI como el Brent. Por ahora, sigue en estructura de caída. Cuando el precio cae, siempre deben recordar, los bobitos del gobierno de Estados Unidos aún no han comprado para la reserva estratégica de petróleo. ¿Recuerdan de hace unos años que les decía que ellos tienen una reserva estratégica de petróleo que deben mantenerla llena? En ese momento están vacíos. ¿Pero por qué? Porque han estado manipulando, no comprando ese tipo de cosas para controlar el precio. ¿Por qué?
porque si el precio de la energía cae, la inflación cae y ese es como una de las estrategias, uno de los pilares que están aplicando. Pero también es viable de que en este momento, justo antes de la elección, no creo que hagan la subida de gasolina, subida de precio. No sé si ustedes harían eso si tú fueras un candidato presidencial. Entonces, eso es lo que vemos en este momento, ¿no? Es como una coyuntura y hay que aprovechar. Si tú entiendes un poquito el contexto, dirías eso. Yo pienso, no sé si saldrán a comprar la reserva estratégica. Yo pienso que no. Esa es otra especulación. Y si estamos especulando eso, es probable que continúe cayendo, ¿no? Entonces, como les decía, cada subida, cuando tú tienes una especulación de que ahora va a venir la caída de precios y que además de eso tienes unas tesis ya escritas en una hojita sobre el petróleo, si yo estoy operando sector de petróleo, ¿qué puntos mantienes ahí? Reserva estratégica de petróleo, posición geopolítica, cómo está la OPEP y la OPEP Plus, cuáles son los puntos ideales, por qué, por ejemplo, Irán e Israel no entraban en guerra por un pipeline que hay ahí de un poliducto donde pasa petróleo y gas, creo, no sé si gas, pero petróleo sí seguro, de Irán para exportar, ¿cierto? Es una zona muy conflictiva y entonces pues no le conviene estar de enemigo con Israel porque ¡pic! Cierra el pipeline y hasta ahí llegó, si me hago explicar, ¿verdad? Entonces todas esas cosas hacen parte de las investigaciones. Snapchat están planeando abrir pagarés tipo senior por $650 millones con un vencimiento al año 2030. Usualmente hacen eso, obviamente, ¿para qué? Para tener dinero. Al precio no le favorece. Luego tenemos el de Tesla. De hecho, hoy está haciendo los justicia de Estados Unidos, está investigando si todo eso que a Elon Musk no lo quieren realmente en Estados Unidos. Ustedes bien saben que eres de origen surafricano y por alguna razón, por la forma de ser él tal vez, o por el tipo de gobierno actual, no les gusta y entonces, a pesar de que es una empresa americana y todo, le hacen la mala judía, ¿no? Por ejemplo, hay una convención de vehículos eléctricos de fabricantes de autos, entonces van todos, General Motors, Ford, no sé qué, menos Tesla. Y entonces ahora lo están investigando por el tema de robotaxi que están sacando, conducción autónoma que tiene Tesla, ahora lo están investigando, si sin tenerlo lo están mencionando, ¿no? Y a pesar de todo esto, están planeando en China sí sacarlo. Entonces tiene a veces un tema bastante raro y ahora sí pareciera que hizo un método como lo que conocemos nosotros como un bear flag. Esa subidita que hubo, ahora se va a hacer un bear flag. Muy probablemente va a ir de nuevo a la zona de soporte que teníamos planteada por mala noticia. O sea, no tiene nada que ver con el sentimiento de acciones y demás, sino es a punta de noticias te caen. Hay muchas cosas que cambia una tendencia. Una tendencia puede ser cambiada porque hay altísimo volumen, mucha transacción y agota. Otra forma de que cambia una tendencia, porque iba en una tendencia de subida, ¿cierto? De rebote, una forma de que cambia la tendencia es porque sale una noticia que desfavorece y cae. Y tenemos que Estados Unidos está revocando la licencia de exportación a Intel y a Qualcomm para China. Atentos a los semiconductores. Ahora, entonces vamos a ver a los earnings y vamos a empezar con los que cerraron post-market ayer. Win Resort, ahí más o menos. Nuestro Coupang está en menos 5.62, ahí lo pueden ver. Anet 4.09, tiene buena pinta, ¿sí? Recupera las 50 para nosotros en CDI, cuando rebota y recupera 50, es muy, muy interesante y estamos muy observadores en eso, ¿no? Upstart, menos 14%, Lyft 4.04%, Twilio, menos 4%, Toast, 3.50%, Bros, habíamos dicho, era interesante, las cadenas de comidas, chicos, está cerca de SMA50, un rebote 8 punto tal, Electronic Arts, el de los videojuegos, menos 3.4%, sí, el de Zoom Info Technology, menos 22%, wow, horrible, está en el piso del canal. Occidental, el del abuelito, menos 1%. Y para mí la sorpresa del cierre de ayer fue Reddit, ¿no? Muy buenos números, sí, es 14%, espectacular. Por ahora se ve muy bien. Ahora vamos a ver las de hoy en apertura, ¿listo? Entonces Uber, contrario al Lyft, se cayó, ¿no? Fuerte. Una de las cosas que habíamos mencionado era el tema de la mezcla entre robotaxi de Tesla, Uber, etcétera, pero usualmente las caídas provienen no de ese tipo de cosas, sino de las expectativas. Puede inclusive sacar muy buenos datos, pero si las expectativas son malas, entonces pues el precio va a caer. Está en una zona de soporte interesante, muy probablemente en esa zona va a intentar rebotar o ya muy cercano de 200, inclusive descansará un rato en esa zona antes de rebote
quién sabe, ¿no? Shopify, la sorpresa, menos 20%, está debajo de promedio del 200 y yo les voy a decir la razón del por qué. Si ustedes comparan todas las tiendas de venta como Shopify, háblese de Sea, háblese de Amazon, háblese de Mercado Libre, háblese de muchas otras empresas en ese sector, lo más probable es que Shopify es el que mayor relación PER tiene y es la razón seguramente, la expectativa que tienen sobre esa empresa es la que hace que está cayendo, ¿no? Básicamente es la primera parte importante, ¿no? Pero me parece que es válido la caída, está bien que se caiga, inclusive podría buscar un triple soporte, sería interesante buscar una zona ahí por si acaso, ¿no? O inclusive volver a caer en la zona de 50, se estaría formando un mega hombro, cabeza, hombro, solo por si acaso, ¿no? Vamos a dibujarla por si acaso si no lo han visto, una cabeza, ahí estamos, ¿no? Entonces vamos a ver, solo es ideas. AFIR, 2.44%, ni fu ni fa, pero sigue arriba de promedio móvil 50, lo cual gusta. ACMR, también lo tenemos en la lista de los semiconductores porque hacen parte de maquinaria, 3.51. Toyota Motor de Japón, hay que estar atentos. A los 5 primeros de Nikkei hay que estar pendientes. Menos 30% TRIP. EMR, menos 3%. BST es un ticker que seguimos, en este momento 0.12. Tal vez ahora no es el momento de perseguir y entrar. Recuerden cuál es la estructura de compra que vimos en Trending o hemos visto en Swing para que lo analicen mucho mejor. Y tenemos también hoy poscierre, ¿no? Como para que no tengan mucho cuidado y no operen en esa zona para estos tickets si no sabes lo que estás haciendo. Podría ser ARM, Robinhood, tenemos luego Airbnb, tenemos a AMC de Trade Desk, Beyond Meat, Duolingo, que nosotros tenemos posición en nuestro portafolio de Grout, que va bastante bien, de hecho. Por ahora la mantenemos equal weight, o sea, tenemos todos los tamaños de posiciones del mismo tamaño, no hemos ni rebalanceado ni nada, pero en algún momento tendremos que cambiar esos tamaños de posiciones. Tenemos HOPS, tenemos el famoso IONQ y luego tenemos RON ET. Alguno de los que estamos hablando de sector de transporte, importante estar ahí en la jugada, pendiente en los sectores. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Chao.